En esta lección realizaremos la introducción a funciones. Recordemos que en lecciones anteriores aclaramos de que la diferencia entre una fórmula y una función, en este caso, la función es un procedimiento establecido por el programa de Excel. Como funciones básicas tendremos suma, promedio, máximo y mínimo. Veamos de que en nuestro ejemplo se encuentran 4 columnas. La columna número 1, que se encuentra ubicada en la columna C, es primer dato. En la columna D, segundo dato. En la columna E, tercer dato. Y en la última columna, cuarto dato. Voy a ubicarme en la tabla inferior. En esta tabla tendremos ubicada 4 columnas y 4 filas para trabajar una función por cada columna. Veamos ahora la función suma. A diferencia de la anterior, nos daremos cuenta que ahora sí manejaremos una sintaxis para poder estructurar la función. Seleccionaremos siempre la celda donde vamos a estar trabajando la función y abriremos con el signo igual. Iniciaremos con la escritura de la función suma. Vea usted que conforme empieza a redactar la función, existe un cuadro que le va a permitir tener varias sugerencias. En este caso, cerciórese de seleccionar la indicada. Cuando veamos que se posiciona suma en el primer peldaño del cuadro de sugerencias, damos doble clic seguido sobre él. Vea usted que ahora aparece un cuadro de sintaxis. En este caso es la estructura que debemos de cumplir para poder hacer la función. Existe un número, una separación entre punto y coma o en su defecto coma. Esto dependerá de la configuración regional de su computadora. Luego otro campo de número, punto y coma y punto suspensivo. Esto nos está indicando que podemos tomar n cantidad de datos para poderlos involucrar en la función. Importante, después del nombre de la función debe de abrirse paréntesis. Navego hasta el primer dato de la columna primer dato y selecciono. Lo que usted ve ahora dentro de la sintaxis de la función es la columna C2, dos puntos, C11. Esto está indicando que el rango que se va a considerar para la función es de C2 a C11. Para cerrar la función, obligatoriamente debemos de cerrar con paréntesis. Seleccionamos luego el botón introducir o en su defecto utilizamos la tecla Enter. Ahí tenemos el ejemplo de la suma de la primera columna. Realicemos otra vez el mismo procedimiento con el segundo dato. Seleccionamos la celda y nos ubicamos con la celda activa en la celda de 13, que justamente es la que está al finalizar de la columna segundo dato. Recordemos que para abrir una función también, de la misma manera que la fórmula, es con el símbolo igual. Redactamos suma, al visualizarla podemos seleccionar, abrimos paréntesis y seleccionamos con el clic izquierdo sostenido el rango de datos que deseo involucrar en la función. Cierro con paréntesis y me da el resultado. Veámoslo una vez más. Selecciono la celda activa, aperturo la función con el símbolo igual, suma, abro paréntesis y selecciono el rango necesario donde se encuentran los datos a considerar en la función. Cierro paréntesis y me da el resultado. De esa manera ya tenemos la suma de las 4 columnas donde nos indica que debemos de aplicar la función suma.